hablar de un proyecto nuestro, un proyecto importante, que es el Observatorio de Salud Pública, que se puso en marcha el año pasado, pero que sigue evolucionando a medida pues, que mejoramos indicadores o que introducimos nuevas funcionalidades. De eso nos va a hablar hoy Miguel. Miguel, técnico de servicio del Servicio de Información en Salud, de la Dirección General de Salud Pública. Pues cuando quieras, Miguel. Muy bien, pues buenos días. Efectivamente, vamos a hablar del Observatorio de Salud Pública. Ya hemos presentado el observatorio porque, aunque efectivamente llevamos trabajando en él ya, bueno, pues casi 2 años, la presentación oficial fue en febrero de este año y desde aquella primera versión hasta ahora ha habido mejoras importantes. Y hoy venimos a hablar fundamentalmente de dos de ellas, pero antes de entrar directamente en ellas os voy a contar un poquito cómo hemos avanzado desde febrero hasta aquí. La forma más directa de entrar en el observatorio es cargar la página de la Consellería Sergas y el primer ítem que aparece ahí en ese banner de iconos es el del Observatorio de Salud Pública de Galicia. También podéis usar la URL directa, que es observatoriosaudepublica.sergas.gal. Eso nos lleva a esta ventana. Bueno, tengo maximizado el navegador para que la veáis bien, donde veréis que hay un banner inicial en el que ya aparece aquí una novedad de la que vamos a hablar ahora mismo. Pero bueno, antes de eso deciros que el observatorio fundamentalmente es un conjunto de datos y una forma de ver esos datos. Los datos los tenemos agrupados en indicadores y los indicadores los mostramos de una manera muy determinada para que la gente pueda consultar, hacer consultas sobre ellos. Esta es una de las mejoras que se ha visto en esta nueva versión de la web. Antes podíais buscar pues poniendo una palabra clave, cancro, mortalidad, y además pues por etiquetas, alcohol, alimentación. Aquí están ordenadas alfabéticamente, pero lo que hemos conseguido es construir un conjunto de etiquetas, un universo de etiquetas, eso técnicamente se llama taxonomía, en la que podréis navegar no solo por los títulos de los indicadores, sino por las funcionalidades que tienen. Veis que hay un conjunto grande de etiquetas por las que os podéis mover, ¿vale? Cribados, bueno, tabaco, hay un montón de temas y además van creciendo en función de las necesidades que tenemos. Eso es una de las mejoras que hemos tenido en cuanto a los indicadores. Voy a poner así para poder ir hacia atrás. Además de eso, tenemos también un apartado nuevo que se llama temas, en el que los indicadores los mostramos de otra manera. Recogemos indicadores que tienen que ver temáticamente, por ejemplo, fijaos, Registro Gallego de Tumores, lo que es el REGAT, y construimos una página temática sobre, en este caso sería el REGAT. Voy a entrar aquí porque el REGAT tiene una de las funcionalidades que hemos habilitado ahora mismo, que aparte de los indicadores que podemos encontrar al final de la página, el REGAT tiene 3 tipos de indicadores: de incidencias, de mortalidad y de supervivencia. Además de ir a los indicadores como hacíamos antes, si pinchamos en incidencia nos va a mostrar ahora todo el conjunto de indicadores del REGAT que tiene que ver con la incidencia de los tumores, pero aparte de eso ahora tenemos una nueva opción. Perdón, tenemos una nueva opción, que tengo aquí una ventana arriba, bien, así, que son informes creados para que esos indicadores se vean de una manera mucho más visual. En la primera parte de la página, lo que se llaman los resúmenes de últimos datos consolidados, si consultamos desde aquí la incidencia, en vez de aparecernos el conjunto de indicadores que tienen que ver con las incidencias de tumores, lo que vamos a tener es una especie de informe en formato HTML, ¿vale? Tenemos incidencia de tumores por localización, en este caso vamos a tener inicialmente los datos de toda la comunidad, ¿vale? Todos los tumores, excepto los de piel no melanoma, hombres, mujeres y total. Podremos aplicar los filtros que consideremos oportunos para hacer consultas, pues, por provincias, por áreas sanitarias, ¿vale? Como necesitemos consultarlos. Además, nos va a presentar los datos en gráficas de barras en este caso,
y fijaos que aquí ya los podemos consultar incluso por intervalos de edad. Tendremos las tasas brutas y las tasas ajustadas. Y después nos va a enseñar los mapas, ¿vale? De la tasa ajustada y las incidencias por sexo, tanto para hombres como para mujeres. Es decir, ¿qué hemos construido en esta nueva versión del observatorio? Hemos sido capaces de coger los indicadores y agruparlos en áreas temáticas y presentar los datos en formatos de informes mucho más exportables y mucho más entendibles tanto para los profesionales como para el público en general. Eso lo tenemos, bueno, dentro del REGAT, tanto en incidencias, mortalidades como en supervivencia. Ya no voy a, bueno, simplemente haré una entrada en mortalidad para que veáis que el formato es el mismo, pero con los datos de mortalidad sobre los tumores, ¿vale? Aquí tendremos, bueno, va a cargar ahora la tabla, también podemos hacer las consultas y después los gráficos correspondientes. ¿Vale? Tanto en, ya os digo, incidencia, mortalidad como supervivencia. De todas formas, uno de los grandes hitos que hemos conseguido en esta nueva versión del observatorio es ser capaces de montar un cuadro de mandos en directo sobre las campañas de vacunación. Es decir, aquí vamos a mostrar, como hemos dicho antes, en formato de informe, datos de indicadores, en este caso sobre las campañas de vacunación activas, y además hemos conseguido hacerlo en cuasi tiempo real. Digo cuasi tiempo real porque ya veréis que tanto los datos de gripe como COVID se muestran diariamente, se actualizan diariamente, con un decalaje de un día, obviamente, porque los datos tienen que entrar en el SIAC, del SIAC hay que hacer las extracciones al Data Lake y presentarlos en el observatorio, eso es lo que produce el decalaje de un día, y VRS, bueno, por las características de la propia campaña, los datos se actualizan semanalmente. Los datos se actualizan a fecha de domingo por la noche y se publican el lunes. Ahora veréis que cuando cargue la página, esta es la campaña, como os digo, de inmunización frente a VRS. Hoy es día 15, pero los datos están actualizados a día 14. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este tipo de cuadro de mandos? Bueno, pues vamos a encontrar unos indicadores directos, en este caso, número total de niños y niñas inmunizados, ¿vale? Ahora mismo veis que tenemos a día de ayer 6.118 niños. Eso nos da un porcentaje de cobertura sobre los niños que ya han nacido de un 82,03% de vacunados sobre los nacidos y un 77% de recaptados. La diferencia que hay entre los niños vacunados nacidos y los recaptados es que los nacidos son los niños que van a nacer en la campaña, es decir, entre el 23 de febrero del 2024 y el 31 de marzo del 2025. Y los recaptados son los niños que, siendo menores de 6 meses, ya nacieron. Es decir, el cálculo o digamos, la campaña, en ese caso se cogería desde el 1 de abril del 24 hasta el 22 de septiembre del 24. Aparte de estos indicadores genéricos, podremos hacer consultas. En este caso, veis que por defecto nos aparece por áreas sanitarias. Si aquí tenemos un 82,03% de niños inmunizados, niños y niñas, estamos hablando del total de Galicia. Aquí tendríamos los totales por áreas sanitarias, pero igualmente podemos hacer la consulta por área, por provincia, por comunidad, ¿vale? Como queramos realizarla. Además de los datos numéricos, también tendremos los datos en un gráfico. Veis, bueno, pues cómo van las coberturas vacunales a día de ayer. Ojo con VRS, que se actualizan semanalmente, con lo cual mañana y pasado seguiremos viendo estos datos. Y tendremos un mapa de coberturas en el que por colores vemos pues dónde tenemos las coberturas más altas de vacunación ahora mismo y las más bajas. Bien, lo mismo para recaptados, ¿vale? Los niños que ya tienen, o sea, que aún no habiendo cumplido los 6 meses, ya han nacido antes de comenzar la campaña el 23 de septiembre. Igual, los datos brutos, los porcentajes en datos numéricos, los gráficos y el mapa correspondiente.
Bien, aquí además podemos acceder en estos apartados o a informes complementarios o en este caso podemos acceder a la instrucción de la campaña y además al cartel de la campaña. Lo mismo tenemos para los datos de COVID. Vamos a entrar, también es en formato informe y veréis que es parecido. Obviamente lo que cambia es primero la población diana, obviamente, y después los datos de coberturas. Fijaos que aquí en personas vacunadas de COVID tenemos 44.833. Estos datos también están actualizados a 14 del 10, es decir, a día de ayer, pero mañana los tendremos actualizados a día de hoy, porque como veis aquí, esta información se actualiza diariamente. Tenemos un porcentaje de población de 65 o más años vacunada del 5,88%. Fijaos que esta es toda la población de 65 años que es susceptible de ser vacunada sobre la que ya ha sido vacunada, ¿vale? Por eso la campaña empezó hace poco, por eso hay un 6%. También tenemos un 1,37% de personal sanitario vacunado. Sabéis que la campaña también empezó, creo que hace unos días. Empezó ayer para Ayer. profesionales. Para profesionales. Y lo mismo para embarazadas. ¿Qué vamos a tener aquí a mayores que no teníamos en el VRS? Pues poder consultar los datos en esos 3 estratos, ¿vale? Personas mayores. Aquí podremos acceder a los datos concretos de las personas mayores. En este caso vamos a dar 2 tipos de datos, que son bueno, aquí tenemos las coberturas de hombres y mujeres vacunados, y aquí vamos a tener los datos de personas de 60 años en adelante, como antes por áreas sanitarias, pero podemos consultar, hacer la consulta como queramos. Y vamos a tener las coberturas. En este gráfico hay una diferencia respecto al otro, y es que aquí podremos ver las coberturas por grupos de edad. Fijaos, por ejemplo, en este caso que me he parado accidentalmente en Orense, en el área sanitaria Orense, Beriño, Barco, Valdeorras, tenemos un porcentaje del 2,14% vacunado entre 60 y 69 años, un 3,57 entre 70 y 79 y por encima de los 80 años, bueno, 80 y más, un 17,13%. Eso para todas las áreas sanitarias. Aquí lo tenemos en poblacional, es decir, hombres y mujeres. Las mujeres están a la izquierda en un color más claro y los hombres en un color más oscuro, y aquí en este caso serían los totales para Galicia. Como veis, hay una diferencia entre la tasa de mujeres, que es del 14,53, y la de hombres, que es del 9,27. Bien, aquí podemos consultar los datos de las campañas anteriores, y después tenemos el mismo conjunto de datos, pero para personas de más de 65 años, no de 60 como antes. Hacemos esta distinción, creo, porque son unos datos que se le mandan al Ministerio. El indicador nacional que se compara entre comunidades autónomas es mayores de 65. Perfecto, y entonces tenemos así pues los 2 informes. Y lo mismo, bueno, ya no entro en personal sanitario y embarazadas, y lo mismo tendríamos para gripe. La campaña de gripe carga su página, veis que tenemos 62.780 personas vacunadas. La actualización también es diaria, ¿vale? Mañana tendremos los datos de hoy. Tenemos la población, bueno, son grupos de riesgo, o sea, son mayores de 60 años, bueno, 60 y más, 65 y más, embarazadas, personal sanitario y luego niños, ¿vale? Entre 6 y 59 meses. Y lo mismo, podremos acceder a los datos de cada uno de esos estratos, por ejemplo, personas mayores, para que veáis la diferencia entre COVID y gripe en este caso. Y aquí nos aparecería el informe de personas mayores, mujeres 6,98%, hombres 4,22%, y lo mismo, 60 o más años, datos numéricos por áreas sanitarias, gráficos también por grupos de edad, la poblacional, la pirámide de Galicia, y lo mismo para 60 y más años. Aquí podríamos consultar los datos. Bueno, pues ahora el personal sanitario veréis que los porcentajes son muy bajos, porque como decía la subdirectora, la campaña empezó ayer, aunque ya había algún personal sanitario que se había vacunado anteriormente, incluso como persona de grupo de riesgo de más de 60 años.
Veréis que aquí tenemos coberturas bajas por ahora, 1,41 en mujeres, 2,07 en hombres. Y bueno, no repito lo mismo, aparece por defecto por áreas sanitarias, pero podéis hacer la consulta por provincias y por el total de Galicia. Los datos aquí se ven todavía muy bajitos, ¿vale? Pero bueno, podéis poneros encima del gráfico para ver la cobertura. En este veis que el área sanitaria de Vigo, con un 3,14%, es la que tiene ahora mismo la mayor cobertura de vacunación contra gripe en personal sanitario. El mapa lo refleja, lo que os decía antes, y bueno, en este caso no hay estratos de 60 y 65, es personal sanitario en general. Bien, resumiendo, en la pantalla principal del observatorio tenemos un acceso directo en el banner principal que nos lleva directamente a las campañas de vacunación, ¿vale? Carga la página que hemos montado con el cuadro de mandos en directo. Creemos que ahora mismo esto es primero es una novedad, porque hasta ahora no habíamos publicado datos en directo sobre las 3 campañas a la vez y que se actualicen bueno, pues a medida que vamos recogiendo los datos de cada una de las campañas. Y como os digo, como funcionalidad del portal, también es importante que hayamos conseguido poner esta información en formato informe, no solo en datos brutos, en los indicadores ampliados que podéis hacer las consultas y hacer, bueno, los filtros que queráis, pero creemos que de cara a la población es muy importante enseñarle los datos de una manera entendible para ellos, y creo que este tipo de visualización es muy, muy importante. Y luego, bueno, nos vamos un poco de tiempo, pero deciros que tenemos otra serie de mejoras en todo el portal. En Atopa Saúde podemos visualizar ahora los mapas de recursos de una manera mucho más intuitiva. Veis que ahora aparece un número ahí, si pinchamos sobre él nos lleva a áreas, grupos de actividades. Por ejemplo, en el área de Coruña hay 224 actividades. Cada vez que vamos entrando nos va enseñando dónde están esas actividades hasta llegar a la actividad en concreto que nos interesa consultar o el recurso que queremos consultar, ¿vale? En este caso será una playa, seguramente, y directamente podemos consultar la ficha de este recurso. Efectivamente es una playa y bueno, tenemos ahí los datos de la playa. Bueno, pues eso es un poco a grosso modo y así a toda leche lo que os queríamos contar sobre las novedades que tiene el portal del observatorio. Un avance importante, sobre todo, bueno, porque es que el observatorio, si algo, el objetivo principal es la transparencia, ¿no? Y ha sido, pues, incorporar vacunación y regat, Sí. sobre todo vacunación casi a tiempo real, pues ha sido un esfuerzo importante. Gracias, Miguel. Nos vemos el martes que viene.